Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tema de hoy es muy importante para usted, para mí, hermanos, porque muchas veces nosotros como cristianos, cuando de verdad, escúcheme bien, hay una diferencia entre el que no le importa su pecado y las personas que son hijos de Dios, pero que sufren por sus faltas, por sus pecados y sienten una carga de decir, es que yo no veo llegar el día que yo realmente esté como Dios quiere que esté. Y parece que es cansado para los verdaderos hijos del Señor. Es un momento, son trances difíciles, pero usted debe de aprender algo importante. De esto depende parte de su felicidad, parte de poder servir a Dios con gozo, con alegría, sin que caiga usted en las trampas del enemigo. Y me estoy refiriendo a los verdaderos cristianos, perdón, a los verdaderos cristianos, no a personas que se llaman cristianos, que se dicen cristianos, que solamente quieren ir a una iglesia para sentirse bien, porque si no van sienten que les va a caer un rayo. No, no se trata de esto. Se trata simplemente de poder entender este tema que tiene como título Vivir en la gracia y en la fe. Vivir en la gracia y la fe. Amén. Así que usted como hija de Dios, como hijo de Dios, yo entiendo las grandes luchas que cada uno de nosotros tenemos porque queremos mantener nuestra ropa blanca. Amén. Ese es el problema de nosotros los cristianos. Dice la palabra de Dios que cuando venimos a Él somos vestidos con la santidad de Dios, con la limpieza, con la pureza. Ahora nuestro problema es cómo mantener esa vida limpia. Y esto a veces frustra a muchas personas que aman realmente a Dios. Ahora, al que no le importa, al que simplemente, como dije hace un momento, busca una iglesia solamente para pasar el rato, eso no les importa si ellos son pecadores o no. Ellos están bien, ellos están tranquilos, nada más van y se sienten cómodos porque están en una iglesia o porque hacen unas cosas buenas o porque hacen cualquier otra cosa que sea agradable para Dios. Dice, bueno, ya con esto ya pagué lo malo que hice. No me estoy refiriendo a esas personas. Y muchas veces, cuando nosotros hablamos de gracia y de fe, hay muy malas comprensiones. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención a este tema porque es sumamente importante. Aunque usted ya lo haya escuchado miles de veces, es importante que no le pierda de vista por qué es usted hijo de Dios, hija de Dios. Y por qué usted va a terminar su carrera y usted va a llegar un día, óigalo bien, a ser como Cristo fue. Ese es el trabajo nuestro. Y esto es lo que a veces a nosotros nos frustra, porque decimos, bueno, ¿cuándo, Señor? Vivir en la gracia y la fe. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todos hemos pecado, todos pecamos y todos fuimos destituidos. Destituidos quiere decir que éramos parte de, pero fuimos echados fuera de esa participación con Dios por nuestro pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo importante, menciona, siendo justificados gratuitamente, y eso es lo que muchas veces la gente no quiere entender. Tomé esta introducción de un gran predicador de hace cientos de años atrás que dice, la justicia propia es la esencia de toda creencia y religión falsa. Toda creencia y religión falsa va a tender a buscar justicia propia. Yo soy salvo y un día voy a ir al cielo porque voy a la iglesia. Yo soy una persona que merezco la ayuda de Dios porque yo ofrendo, yo diezmo, yo hago obras buenas, yo doy a los pobres. La justicia propia es la esencia de toda creencia y religión falsa. Estas personas están de acuerdo en buscar la salvación por medio de acciones propias. Buscamos la salvación equivocadamente cuando nosotros pretendemos hacer cosas buenas para poder nosotros ser salvos o considerarnos salvos o considerarnos hijos de Dios o agradables ante Dios. El que adora ídolos está dispuesto a torturar su cuerpo, a llevar a cabo largos peregrinajes, a hacer o soportar cualquier cosa para ameritar que sea salvo.
se exhibe el premio que alcanzan por la abnegación, por la penitencia, por las oraciones, por los sacramentos o por otras realizaciones que el mismo hombre hace. La religión natural del hombre caído es la salvación por sus propios méritos. ¿Qué voy a hacer para que yo sea salvo? Para que yo sea bueno ante los ojos de Dios, para que Dios me dé. Y empiezan las personas, cuando no reciben, a reclamar porque ellos están haciendo para Dios. Señor, si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Dios, si vengo saliendo del templo o vengo saliendo de ayudar a una persona y mira lo que me pasó. Empiezan a reclamar como si lo que estuvieran haciendo es que le ameritara que Dios actuara a favor de ellos. El hombre no puede soportar ser salvo con el fundamento que Dios puso, la gracia. La palabra de Dios dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice aquí Pablo. Amén. ¿Entendemos lo que es gratuito? Que gratuito es a cambio de nada. Amén. A cambio de nada. Pero el hombre no puede soportar esto, no puede soportar ser salvo con ese fundamento de la gracia. No le gusta declararse culpable, aceptar que es culpable, porque dice Romanos, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, pero el hombre no acepta, no quiere declararse culpable y apoyarse solamente en ese regalo gratuito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No puede tolerar ser bendecido por gracia. En otras palabras, no puede tolerar ser bendecido a cambio de no hacer nada, de no dar nada para Dios. Amén. Porque realmente vimos la semana pasada el tema de mayordomía. ¿Qué le podemos dar a Dios? Decía David, ¿qué te damos, Señor? Si todo es tuyo, si te doy algo de tu mano, lo recibí. Amén. Pero el hombre no acepta, no puede tolerar que Dios lo bendiga a cambio de nada, simplemente porque te ama. Porque te ama, Dios te ha bendecido, Dios me bendice porque me ama, no porque yo le doy. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Amén. Estas personas quieren ser parte en su propia salvación. Quieren reclamar por lo menos algún crédito por ella. Soy salvo, pero pues claro, pues es que mírame, yo me esfuerzo. Yo leo mucho la Biblia. Mírame, yo no falto a los cultos. Claro, mírame, yo trabajo. ¿Y tú qué haces? ¿Cuánto tiempo tiene que no te veo? ¿Cuánto tiempo tiene que no haces esto? Mira, yo hago para allá. Quiere uno reclamar derechos, hermanos, quiere uno reclamar créditos. No, no hay crédito para salvación. Nuestra salvación está por la gracia. Por gracia sois salvos. En otras palabras, gratuitamente. Es un favor de Dios. Amén. Amén. Tenemos que aprender esto. ¿Por qué soy salvo? Amados hermanos, estas personas no aceptan el cielo en los términos de la gracia de Dios. No aceptan la salvación en los términos de la gracia de Dios. Ellos siempre quieren meter la mano, siempre quieren hacer cuenta de su propia justicia, siempre hacen cuenta y suman sus buenas obras que hicieron para decir, estoy bien delante de Dios. No, amados hermanos, es un gravísimo error. Quiero que analicemos 3 puntos importantes hoy en esta mañana, para que cada uno de nosotros sepamos por qué debemos obrar correctamente, por qué debemos obrar en santidad, pero también sepamos que muchas veces nosotros tenemos que luchar contra aquello que dice, ¿hasta cuándo, Señor, quitarás de mí este cuerpo de maldad? Amén. Porque mientras estemos en este mundo, hermanos, usted y yo seguiremos trabajando muy duro para poder ser lo que Cristo quiere que seamos. Pero no nos cansemos, dice la palabra de Dios, de hacer el bien, que a su tiempo llegaremos. Amén. Y este mensaje es para usted que se esfuerza y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué esta lucha? Y Señor, yo quiero servirte mejor, pero siempre me siento fracasado en este punto. Señor, ¿qué pasa? La palabra de Dios lo anima a usted a seguir adelante, caminando, porque usted todavía no es lo que tiene que ser, pero está en el camino correcto. Amén. Entonces hay mucha diferencia entre los que creen, y vamos a ver, que creen que
porque ya son salvos, pues ya pueden vivir como quieran y que pues porque Dios va a terminar lo que comenzó, pueden hacer lo que sea. No, hermanos, hay mucho cuidado en eso. Es una mala información de ellos o un mal entendimiento de lo que se ha venido predicando y enseñando. Mire, vamos a ver 3 puntos. Primero, el punto central del cristianismo está en la gracia de Dios. Segundo, vamos a ver del lado humano. Lo único que usted puede hacer es la fe, la cual es la única respuesta apropiada para la justificación. Si algo usted puede hacer es tener fe. En otras palabras, confiar plenamente en lo que Dios dice. Si Él dice te salvo por gracia, te salvo por gracia. Amén. Si dice que ninguna de nuestras obras son suficientes para ser salvos, es porque así es. Tú tienes fe. Así que si algo vamos a hacer nosotros bueno, es tener fe en Dios, en su palabra, en lo que Él nos dice y confiar plenamente en Él. Tercero, la gracia y la fe no es una invitación a una falsa seguridad. Amén. Vamos a ver esos 3 puntos y yo sé que le van a ayudar bastante. Me han ayudado bastante a mí a poder mantener mi vida en línea recta, correcta y seguir luchando, sabiendo que aún no lo he alcanzado todo, pero estoy en la lucha. Amén. Y como pastor también reconociendo la vida de cada uno de ustedes y animándolo siempre, porque sé que aunque están en el camino correcto, todavía no lo han alcanzado todo. Amén. Y cuando eso lo entendemos entre nosotros, miren, nos comprendemos muy bien entre los hermanos y en lugar de estarnos criticando, nos apoyamos y nos animamos los unos a los otros porque sabemos que no lo hemos alcanzado todo, que todos estamos luchando por lograr eso que queremos también un día, terminar nuestro caminar como Cristo nos enseñó a que camináramos. Amén. Comencemos pues con el primer punto. El punto central del cristianismo es la gracia de Dios. Los actos rituales y las buenas ofrendas como base de salvación niegan totalmente la gracia. Cuando usted y yo pensamos que nuestras ofrendas, que nuestros actos litúrgicos, cualquier rito que pueda haber religioso, piensa que eso le va a usted a dar salvación, usted y yo estamos totalmente equivocados. No es el bautizo el que nos hace salvo. No es un ritual de ponerme a orar y estar orando a mi Señor y decirle, Señor, perdona mis pecados. Dile al Señor que confieses ante Él y perdona mis pecados, Señor, te recibo como mi Salvador y ya eres salvo. No. Los rituales, todas estas cosas, todo lo que tú puedes hacer fuera de lo que es confiar plenamente que tú eres pecador, que yo soy un pecador, pero que Cristo Jesús me habla en su palabra de que yo debo reconocer esto y que Él es el que me perdona de la consecuencia de mi pecado. Fuera de esto, hermanos, no hay nada correcto en nuestras vidas. No importa qué fórmula use, aquí no se trata de fórmulas mágicas. Aquí no se trata de ritos, porque todas estas cosas no están de acuerdo con la salvación, niegan la gracia de Cristo Jesús. Amén. Entonces quiere decir que no sirve bautizar. Oh, sí, claro que sí, pero depende de qué punto vengas. Si te crees que te vas a bautizar y nada más porque te vas a bautizar ya eres salvo, no, permíteme tantito que primero, antes de bautizarte, está el reconocimiento de nuestro pecado y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y que nosotros vamos a ser sus siervos y le vamos a servir. Amén. Si no, de nada me sirve un bautizo. Quiere decir que entonces yo no necesito venir a la iglesia, yo no necesito reunirme en las asambleas que tenemos. No, tampoco. Pero por ello no vas a ser salvo. Simplemente es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestro trabajo, sea en aprender más la palabra de Dios, sea en venir a participar con los demás también, sea en ayudar a alguien que llega necesitado en la congregación y podemos orar y conversar con él. Siempre será de grande bendición. Amén. Pero no somos salvos por ello, ni somos más espirituales ni menos espirituales. Las ofrendas y las liturgias, obras, deben de nacer de un corazón salvo. Amén. Para que honren y para que sirvan a Dios. Lo que tú participes, lo que tú hagas, si tú no eres salvo, no te va a ayudar para que tú seas salvo. Lo que tú hagas debe de venir de un corazón salvo, no son para que tú seas salvo.
En otras palabras, las obras, todo lo que tú hagas bueno, no son para que seas salvo, son o deben de ser de un corazón que ya Cristo Jesús salvó, que ya Cristo Jesús le dio una nueva vida. Y entonces tú estás obrando, pero no estás obrando para ser salvo, tú estás obrando porque eres salvo. Pablo insiste en esa iniciativa divina. Cuando vemos Gálatas, el capítulo 1, del 6 al 7, Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Amén. ¿A quién se estaba refiriendo? A Dios, que los había llamado. Dice: ahora sí que me sorprendieron ustedes. Yo pensé que iba a durar más ese conocimiento, ese deseo que había en su corazón, porque rápido se alejaron del que los llamó. ¿Y por qué? Y dice, del que os llamó. ¿Cómo lo llamó? ¿Por medio de qué? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, les dice. Se alejaron porque siguieron un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo: me sorprende que tan rápido se alejaron de aquel que los llamó por la gracia. La gracia es fundamental, porque cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos de bondad. La gracia de Dios es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, la bendición, el regalo de Dios. Amén. Ustedes y yo somos salvos por regalo de Dios, por gracia de Dios, por misericordia, por la bondad de Dios. No porque hayamos hecho algo bueno que sea suficiente para que Dios regrese y diga: pues no es tan malo. A ver, sí, sí lo voy a salvar porque no es tan malo. No, hermanos. Ninguno de nosotros hizo algo como para llamar la atención de Dios y que diga Dios: bueno, más o menos se esfuerza, pobrecito, le voy a echar la mano. No, hermanos. No. Dice la palabra de Dios que Dios amó al mundo completo. Su gracia es para el mundo completo. Así que Pablo insiste en que la iniciativa divina de la gracia está presente. Si la salvación viene por la gracia, entonces no viene ni por medio de las obras. No viene porque tú hagas o seas una persona buena. No viene de las obras, de las cosas buenas que haces, a diferencia de las malas. Tampoco viene con las obras. No viene de las obras, ni viene con las obras, ni tampoco es de las obras. Totalmente viene de la gracia de Dios. Dice Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. 2:21 dice: pues si por la ley fuese la justicia. Cuando hablamos de la ley, ¿cuál es la mentalidad de los escritores cuando hablan de la ley? ¿No las obras? Haz esto y vivirás. ¿No las obras? Guarda esto y vivirás. Amén. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, para nada murió Cristo. No necesitaba haber muerto Cristo. Tú serías suficientemente capaz de lograr tu salvación haciendo obras buenas. Amén. Tú serías capaz, tú te esforzarías y serías de esos que se ponen aferrados a voy a lograr algo y yo voy a, no sé, capaz que me hago ermitaño y me pierdo para ver dónde y no veo a nadie, pero yo voy a ser santo, yo voy a apartarme del pecado. Lograrías servir a Dios. Pero imposible, ni porque te hagas ermitaño y te vayas a vivir a la cueva más profunda tú solo, vas a lograr. ¿Por qué? Porque el problema no está en las obras, hermanos. El problema está acá adentro, en el corazón del ser humano. Amén. El problema está adentro. Cuando vino Cristo Jesús, lo explicó claro con los mandamientos. Que le digo: es que ustedes nomás entendieron las cositas de afuera, ustedes no entendieron el espíritu de la ley. Y el sermón del monte es eso, la declaración del espíritu de la ley. Así que vayamos entonces a que si el
punto central del cristianismo es la gracia de Dios, lo único que nosotros como humanos podemos hacer, vayamos al segundo punto, es la respuesta que tenemos, la fe. Amén. Es la única respuesta que usted y yo podemos dar ante Dios. Fe, creerle a Dios. Que en verdad, hermanos, usted y yo jamás vamos a poder vencer estas obras de la carne. Jamás, dice Pablo, ay de mí, que quiero hacer lo bueno y no puedo, no lo hago. Pero luego dice en el capítulo siguiente, más gracias doy a Cristo Jesús. ¿Y por qué daba gracias? Porque Él había muerto por su pecado y ahora por gracia también Pablo era salvo. Amén. Entonces la salvación no se compra, la salvación simplemente se vive. Amén. Nosotros vivimos en la salvación. Las palabras justificar o las palabras justificación tiene que ver con lo que es aprobación de Dios. Romanos 5, del 1 al 2 dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta justificación es por la fe, porque nosotros le estamos confiando a Dios plenamente que Él murió por mí, por mi pecado, y que ahora yo puedo ser salvo gratuitamente. Pero ahí entra la confusión. ¿Quiere decir entonces que ya soy salvo y no tengo que hacer nada? No, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios creó buenas obras, nuevas cosas para que cada uno de nosotros que nacemos en Él y vivimos en Él, andemos en ellas. Amén. Pero no nos confundamos, no somos salvos porque yo sí me porto bien. Yo sí hago las cosas bien. Y entonces empieza uno a sentirse mucho mejor. No nos equivoquemos, mis amados hermanos. Somos justificados por la fe. En otras palabras, no en ti. Tú no eres justificado. Cuando hablamos nosotros de justificar, estamos hablando de ser aceptos ante Dios. Cuando alguien es justificado, es hecho acepto ante Dios. O sea que Dios te acepta. ¿Y qué creen que nos acepta? Porque estamos bien lindos, bien, no me refiero a lo guapos, todos somos guapos y todos estamos bien lindos porque nos hizo Dios, pero yo me refiero a la vida, a lo sucio. Amén. Todos venimos muy acá limpiecitos ante Dios. Dice la Biblia que no. Dice la Biblia que Él nos encontró así como estábamos. En nuestras maldades, dice, en nuestras perdiciones, en nuestras concupiscencias, de allá nos rescató el Señor. Así que no le hagamos a que nosotros somos justificados porque pues somos más buenitos que otros. Somos justificados porque tenemos fe en Dios, que Él murió por nosotros y perdonó nuestros pecados, nos dio la oportunidad de que pudiéramos tener paz con Dios. Es lo que dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por mí, por ti. Amén. La importancia decisiva de la fe para la justificación es incuestionable. Gálatas nos habla de que ella seguirá siempre adelante. La fe, dice Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justificación. ¿Saben por qué? Porque aún no lo hemos alcanzado todo. Un día todavía falta ver la gloria de Dios manifestada en esta tierra. Todavía falta que tu cuerpo sea glorificado, que Dios quite, deseche todo este cuerpo de maldad y podamos vivir con un cuerpo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Y sabe qué? Fe y esperanza. El mundo piensa que nosotros tenemos fe en Dios, tenemos esperanza en Dios, pero estamos locos porque para ellos fe y esperanza es sentarte, quedarte cómodo, cruzar las piernas y esperar que el mundo ruede y a ver qué pasa. Somos tontos porque tenemos una esperanza en la cual es estar esperando que un día Dios vendrá y que Dios tiene cielos nuevos
y pobres tontos ahí se van a quedar esperando, mientras nosotros vamos a hacer de este mundo lo que tenemos que hacer. Hay algo importante, hermanos, en Dios nada es pasivo. En Dios, cuando Dios habla de fe, cuando Dios habla de misericordia, cuando Dios habla de esperanza, cuando Dios habla de amor, nada es pasivo, nada es estático. La esperanza que usted y yo tenemos en Dios no es una esperanza estática de siéntate y espera a ver qué pasa. Ustedes escucharon, por ejemplo, que los testimonios que había hace una semana de nosotros andábamos buscando un lugar donde empezar el año, ¿verdad? Porque ya no teníamos. Algunos hablaron de la situación que estaba y otros dijeron, el pastor estaba tranquilo. Y eso de estar tranquilo, con fe, esperando en Dios. Y lo que yo les decía a ustedes, que Dios abriría puertas, si Dios estaba en esto, si Dios nos había mandado, Dios también iba a proveer. Quería decir que como yo tenía fe, tenía esperanza también en Dios, yo estaba sentado en mi casa solamente esperando a ver qué iba a hacer Dios. No. El teléfono y mi carro andaban por todos lados. Hablando a una convención, hablando a una asociación, hablando con un líder, hablando con otro pastor, hablando con otra iglesia. Yo no estaba simplemente esperando, porque la gente cree que eso es esperanza. Vas a esperar quietecito, tranquilo ahí, no te muevas, no hagas nada, porque Dios va a venir y te va a aventar por la ventana lo que necesitas. Eso no es esperanza bíblica. Eso no es fe bíblico. La fe en la Biblia es acción. Es, por ejemplo, como cuando habla la Biblia que el sembrador siembra con la esperanza de que va a cosechar. Y está hablando de aquellos tiempos en que esperaban la lluvia para que hubiera algo. Amén. La lluvia todavía no venía, pero él tenía esperanza de que iba a venir la lluvia. Él tenía esperanza de que iba a cosechar. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Se sentaba? ¿Es lógico eso? No. Son tus obras en la gracia y la fe, sino que es la gracia de Dios y es la fe en la obra de Cristo Jesús. Acuérdate, nunca serás más espiritual o menos espiritual. Usted podrá comparar a decirle usted quién es más humano, quién es más un ser vivo. ¿Un bebé, un niño o un adulto? ¿Quién es más un ser vivo? ¿Quién es más un ser humano? ¿Seré más humano yo que los jóvenes? Porque yo soy adulto, los jóvenes todavía están jóvenes. ¿Serán los jóvenes más humanos que los bebés que tenemos allá en la... No. Tan vivos están esos bebés como lo está usted de adulto, como lo está usted de joven. Ninguno es más humano que otro. Tanto humano es un bebé como humanos somos nosotros los adultos. Amén. Cuando venimos a Cristo Jesús, nacemos como una nueva criatura. Pues no tendremos toda la experiencia en Cristo Jesús, no somos tan doctos, estamos para ser cuidados. Pero espiritualmente hablando, somos tan espirituales como cualquier otra persona que ya sea un maduro o un anciano espiritualmente hablando. ¿Entendemos esto, hermanos? Por lo tanto, la invitación de Dios es a que nos comportemos como espirituales. Dice Pablo, a crucificar esa carne con todas sus concupiscencias. Amén, hermanos, porque de esto se trata la salvación. ¿Será alguien menos salvo que otro? ¿O es salvo o no es salvo? Simplemente, amados hermanos, algunos estarán más maduros espiritualmente hablando que otros, pero nada más. Amados hermanos, gracias por escuchar la palabra de Dios. Dios los fortalezca, Dios los ayude a luchar contra el enemigo. Y esos temas de la gracia y de la fe
Y de el considerar la salvación como algo que Dios ha dado en cada uno de nosotros no es para que nos echemos a dormir, recuérdelo. Es para que reconozcamos que nosotros estamos en la lucha, luchando diariamente, pero que no nos cansemos porque vamos a terminar lo que Dios ha comenzado en nuestra vida, lo va a terminar. Si ya estás caminando en la gracia de Dios, la invitación de la palabra es para que continúes moldeando tu vida a la figura de Cristo Jesús. No hemos llegado a esa figura. Dice Filipenses 3, 8 al 14. Voy a leer solamente el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. No que ya lo haya alcanzado todo. Así que Pablo se imagina con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, ahora sí déjenme decir, tantas obras. Y sin embargo, amados hermanos, dice, no lo ha alcanzado todo. Imagínese usted y yo. Amén. Pero dice Pablo, yo prosigo. ¿Y usted qué dice hoy? Yo prosigo. Amén. Yo prosigo. Dios me salvó por gracia, no por lo bueno o buena que usted era. Por su misericordia lo salvó y usted prosiga, siga luchando, porque todavía no es usted a la figura de Cristo, pero con la ayuda de Dios, paso a paso Dios la va llevando y va ayudándole. Pero acuérdese, la fe y la esperanza no es estaticidad, no es estar estático, es acción. Amén. Mientras nosotros creemos en Dios, mientras nuestra esperanza está en Dios, nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo buenas obras, porque dice Juan, dice, muéstrame tu fe sin las obras. Amén. No existe, no hay. Nuestra fe siempre lleva obras. Si crees que podrás entrar en el cielo portándote bien, no sé si habrá alguien aquí o en internet de nuestros amigos, hoy le invitamos a que reconozca que nunca lo va a lograr. Por eso vino Cristo Jesús y extendemos la invitación de Cristo Jesús a la vida de cada persona para que lo haga Señor, lo haga Salvador en su vida y Él le perdone todo pecado, lo justifique por medio de la fe en Cristo Jesús y le dé nueva vida también a través del Espíritu Santo. Le dé esa oportunidad de renacer otra vez de nuevo en su espíritu y le dé la fuerza para que obre bien para la gloria de Dios, no para su salvación. Para que obre bien, porque ahora es salvo en Cristo Jesús. Amén. Y si vamos a obrar, va a ser para la gloria de Dios. Si vamos a hacer algo, va a ser para la gloria de Dios. No vamos a ser esas personas que dicen, aquí está la iglesia, es mi inversión, ahorita le doy, al rato le pido. Y si no me dan, me voy porque me voy enojado, porque, no, yo serví ahí, yo hice, yo limpié esto, arreglé lo otro. Por cierto, gracias a todos los que ayer vinieron a trabajar. Dieron un hermoso trabajo y nos limpiaron bien limpio el templo, quedó bien bonito. Amén. Pero jamás vamos a decir, la iglesia es como una cuenta de ahorro, ¿verdad? Y vamos a echarle para que cuando yo necesite, entonces... ¿Pero estamos dando para la obra de Dios o estamos haciendo un guardadito? Estamos haciendo una alcancía. Amados hermanos, reconozcamos siempre que Dios es primero y que nuestras obras no son para ser salvos, sino son para la obra del Señor, para engrandecer el reino de Dios, para ser colaboradores, partícipes de lo de Él. Solamente Cristo puede cambiar la peor vida que pueda existir en estos tiempos. No importa qué haya hecho con su vida y hasta dónde la haya destrozado, Cristo salva. Cristo salva. Y siguen siendo las mismas palabras de poder para cada individuo que quiera reconocer que Cristo Jesús sí lo puede cambiar. No importa qué haya sido de su vida, hasta dónde esté metido en las situaciones difíciles, Dios quiere que sea feliz. Y hoy se extiende una vez más esa invitación de salvación, tanto para nuestros amigos en internet, como para si alguien aquí hoy desea recibir a Cristo Jesús como su Salvador. No se canse en vano.
no se canse en vano de tratar de ser. Nunca lo va a lograr sin Cristo Jesús. Yo le invito para que en esta hora nos pongamos de pie y oremos a Dios. Si alguien quisiera recibir a Jesús como su Salvador, si alguien quisiera que Cristo Jesús le tomara en sus manos y lo guiara, es el momento. Dios bendiga a nuestros hermanos en internet. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima semana.